química. Okay. Pero pues, bueno, aquí unas caritas nuevas, el resto ya nos hemos visto en otra ocasión. Hoy día, chicos, vamos a hablar sobre la tabla periódica. Antes de eso, pues les voy a compartir un video motivacional para que ustedes pues puedan reflexionar el día de hoy. Ya les voy a compartir la pantalla, déjenme ver si puedo compartir pantalla. Si puedo compartir pantalla. Okay. A ver si pueden ver. ¿Sí ven? Okay. Son pocas las personas que pueden afirmar ser totalmente felices. Y tú lo eres. Necesito más dinero para hacerlo. Estoy buscando el amor y luego lo seré. No tengo amigos. Me siento inseguro. Yo valgo, pero nadie me da la posibilidad de demostrarlo. Y bla, y bla, y bla, y bla. Todas estas frases son excusas que tu misma cabeza te pone por delante. Párate un segundo y mira bien todo lo que tienes. Comienza a valorar todas las pequeñas cosas que ya tienes y que muchas veces olvidas tener. Valórate. No tienes nada menos que los demás. Acepta los errores y saca beneficios de ello. Mira atrás y saca de tu cajón el sueño que siempre has querido realizar y que nunca has podido. No es importante cuánto absurdo o humilde sea. Lo que importa de verdad es que disfrutes con ello. Olvídate de lo que pueden decir los demás, de tu proyecto imposible. Es un problema que no te interesa. La gente siempre comentará tus decisiones, para bien o para mal. Y también esto es parte de la naturaleza, hay que aceptarlo. Decía Einstein, solo aquello que intenta lo absurdo pueden lograr lo imposible. Ahora estás pensando, sí, pero ahora es tarde para cambiar. Aquí te equivocas. Tú y solo tú puedes cambiar todo lo que te propones. Elabora un plan a medio o a largo plazo porque cada uno de nosotros tiene tiempos diferentes y comienza a trabajar por ello. Sí, trabajar, porque nadie ha dicho que sea una cosa fácil. Todo requiere esfuerzo y sacrificio y mucha constancia, porque las cosas bien hechas son las que requieren más tiempo. Es verdad, en el camino podrás caerte y hacerte daño, pero sigue pensando en lo que quieres de verdad, materialízalo en tu cabeza y antes o después llegarás a tocarlo. Con esto no te estoy diciendo de vivir tu sueño y olvidarte de la realidad y del planeta donde vives. Se pueden hacer más cosas a la vez. Eso sí, ten cuidado de no caer en la rutina y acomodarte en tu zona de confort. Es raro, pero cuando estamos en una situación complicada, sacamos lo mejor de nosotros. Así que, sin esfuerzo y convicción, construirás solo un castillo de arena que a la primera oleada se desmorona. Lucha y trabaja por tus sueños, porque nadie lo hará por ti. Una frase muy famosa dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Cuando estarás sin fuerzas y ganas, acuérdate siempre de todo lo bueno que te rodea y olvida lo negativo. Te ayudará a seguir adelante. Ahora comienza tu cazar tesoro. Y recuerda, tu tesoro está siempre a tu alcance. Levantarte y cogerlo depende solo de ti. Mucha suerte. Ok, chicos. Entonces, antes de empezar ya de lleno con la clase, pues siempre es bueno saber qué oportunidades Espera, hay. si aún no puedes hablar y inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kalle Anders, yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Soy de Suecia y aquí en mi hermoso Ok, ahí sí. Entonces, chicos, para seguir, la idea de esto es que ustedes sepan que las cosas no son fáciles, pero que hay que tener mucha constancia, ¿no? Y que al final todos los sueños se cumplen. Al final, cuando uno ha trabajado por algo, lo obtiene y lo alcanza.
Así que chicos, ¿alguien me quiere dar su reflexión sobre el video que acabamos de ver, su punto de vista, quizás compartir alguna experiencia personal? Yolao. ¿Cómo está, Yolao? Cuénteme sobre el video que acabamos de ver. ¿Qué tal le pareció? Profe, yo recién ingresé tarde. Ay, Yolao, hay cosas que nunca cambian, Yolao. A ver, Niño Álvarez, ¿cómo está? Profesor, es que yo también llegué tarde, profesor. Yo llegué como a las 10:04 y 10:05. No había un poquito del video. A ver, ¿qué estaban? Emily. Buenos días, profesora. Lo que pasa es que tenía problemas con Zoom. Cuando se comparte la pantalla se me sale, entonces no pude ver bien el video. A ver, una carita nueva por aquí, José Vélez. Buenos días. Muy Bueno, bien. lo que yo entendí que hay que preservar por nuestras metas y sueños y tampoco hay que caer en la monotonía, porque si caes en la monotonía puede que no haya vuelta atrás. O sea, no conformarte con lo poco que tienes y aspirar a más, pero tampoco caer de vivir en tus sueños. Ok, los sueños mientras se puedan realizar está bien, ¿no? No es que yo quiero ser millonario y me siento aquí a pensar que me van a llegar los millones, pues eso no es real, pero si se trabaja de forma adecuada, quizás no se sea millonario, pero por lo menos lograremos tener algún tipo de estabilidad. Entonces, chicos, este video espero pues que les haya más que gustado, lo hayan aprovechado y que se sientan motivados el día de hoy, que hagan un plan a mediano plazo y ustedes ya se van a ir del colegio, ya deben de pensar y organizar cómo van a seguir su vida de aquí en adelante. Entonces sí, ya vamos a entrar de lleno a nuestra clase de química. Nosotros, bueno, ustedes que ya han venido un proceso educativo, han escuchado sin duda alguna que es un átomo, cuáles son los elementos químicos, ¿verdad? Y cuál es su función en nuestra vida. La química no es más que las reacciones y las interacciones que tienen unos elementos con otros y están a nuestro alcance. Nosotros todos los días hacemos o estamos viendo ante nuestros ojos reacciones químicas, ¿no? Usted se levanta, se toma una taza de café, se hace un té, cocina. Desde ahí ya vamos teniendo experiencias de experimentación, ¿no? Si nosotros ponemos agua caliente y le ponemos café, lo revolvemos, se va a disolver, tenemos una disolución, una reacción química. Cuando respiramos, nuestras células están haciendo una reacción química. Todo lo que nos rodea está compuesto por un elemento químico, ¿no? Entonces la química en sí es todo aquello que somos y que nos rodea. Y la practicamos de forma diaria. Pero, cómo creen ustedes que son los elementos químicos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo son? ¿Quién me quiere decir qué son los elementos químicos? Niña Pillajo. Dígame, profe. ¿Qué son los elementos químicos? ¿Usted se acuerda de eso? Los elementos químicos, donde podemos nosotros experimentar y combinarlos. ¿Qué es un elemento químico? Pueden buscar a través del internet, ¿no? Profe, un elemento químico es un tipo de materia que es constituida por átomos combinados, o sea, de la misma clase. Ok.
Exactamente. Entonces, para la clase de hoy día, primero quiero recordar con ustedes ciertos conceptos. Para empezar, ¿qué es un átomo? No me diga que no se lo sabe. Vamos, ¿qué es un átomo? Niña Jiménez. Es una molécula pequeña. ¿Quién está de acuerdo o está de desacuerdo con el concepto? Profesora, Niña un Lucas. átomo es todo lo que conforma la materia. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor está compuesto por átomos. Ya. Pero específicamente entonces, átomo es la unidad más pequeña de la materia. Y este átomo estaba constituido por partículas. ¿Quién se acuerda de eso? A ver, niño Yolao. Ya no está. Ya no está. Justin, ¿cómo está? ¿Usted se acuerda qué es o cuáles son las partículas que componen el átomo? Protones y electrones, profe. ¿Le falta qué más? ¿Le falta algo más? No me acuerdo de esos dos. ¿Alguien que le ayude a Justin? Neutrón. Núcleo. Ah, Neutrón. Y ¿Cuál dijo niña Sheila? núcleo. No. Y en el núcleo, ¿qué tenemos? ¿Ya? Entonces, un átomo está conformado por un núcleo que tiene protones de carga positiva, neutrones, y tiene una parte espacial, una parte orbitaria, que tiene electrones de carga negativa. Entonces, esos conceptos hay que los recordar. Imagínense ustedes que hace, no sé, cientos de años atrás, las personas que se sentían atraídas o tenían curiosidad de saber de qué estaba compuesto todo lo que nos rodea, empezaron a hacer investigaciones, experimentaciones, a ellos se los llama alquimistas, como en el tiempo donde no había tecnología, como ahora, etcétera, pudieron encontrar elementos químicos y poderlos clasificar, ¿no? Para esto han venido varios alquimistas, varias personas que practican la química, que han ido descubriendo ciertos elementos. Para contarles un dato adicional, al principio se pensaba que solamente el aire, el agua, el fuego, era todo lo que pertenecía o todo lo que conformaba el mundo. Sin embargo, ya después se dieron cuenta de que no, que era algo mucho más pequeño, que era algo mucho más sencillo. Y se fue descubriendo, por ejemplo, los electrones y sus composiciones. Sin embargo, todo empieza en 1669, cuando se empieza ya a descubrir como tal elementos químicos. Yo les voy a ir compartiendo también la pantalla para ir conversando respecto al tema. Ok. Entonces hoy día vamos a hablar de la historia de la tabla periódica, ¿no? Para empezar, chicos, cuando hablamos de tabla periódica, como con el nombre, ¿qué se nos viene a nosotros, a nuestra memoria? ¿Qué es una tabla? ¿Qué es una tabla? A ver, para empezar, ¿qué es una tabla? Algo plano, como una tabla. ¿Ya? Una tabla una tabla rasa es algo vacío, no un espacio vacío. Entonces, la tabla periódica se llama así porque se creó un espacio en el cual se empezaron a ubicar los elementos químicos en periodos, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, al principio, cuando empezaron a descubrir los elementos químicos, el primer elemento químico que se descubrió, por ejemplo, fue el fósforo.
en 1669, entonces ellos empiezan a investigar mucho más, a encontrar más elementos de todo lo que se componía, lo que uno le rodea. Entonces empezaron a decir los alquimistas cómo iban a clasificar o cómo iban a ordenar a todos estos elementos. Una vez que se empezó a descubrir todos los elementos químicos, pues fue algo muy rápido, entonces tenían que buscar la forma de ubicarlos de acuerdo a algo, ¿no? Hubieron varios alquimistas que dieron su punto de vista. Aquí en este gráfico que ustedes pueden observar es una línea de tiempo y por ejemplo ya en los años 1800, porque el primer elemento fue en 1669, pero cuando ya empiezan a descubrir el boom de los descubrimientos, la Edad Media, empiezan ya a descubrirse elementos de forma masiva, ¿no? Para el 1800 pues ya habían 30 elementos que se estaban investigando, se estaban estudiando y para finales de los años 1800 ya teníamos más o menos unos 60 elementos. Hoy día hay 118 elementos. Entonces empezó, por ejemplo, John Berzelius, que clasificó a los elementos según su electronegatividad. La electronegatividad es el poder de atracción que tiene un electrón, un átomo para atraer electrones, ¿no? Mientras más fuerte es para atraer electrones, tiene mayor electronegatividad. En 1815, William Proust propuso ordenar la tabla periódica en base al hidrógeno, ¿no? Pero como todo en la ciencia, a medida de que pasa el tiempo y se hacen más experimentaciones, van cambiando un poco las teorías. Nosotros luego supimos de que el hidrógeno es un elemento muy versátil que incluso no se sabía a dónde ubicar en la tabla periódica, ¿no? En 1820, Johann de Wigner propuso el ordenamiento en base a triadas de la configuración electrónica del átomo. En 1864, Newlands propuso el ordenamiento según las masas atómicas. En 1869, Dimitri, que también no solamente clasificó los elementos en la tabla periódica de acuerdo a sus propiedades químicas, sino que también hizo muchos aportes a la ciencia, pero finalmente en 1914 hasta el día de hoy, los elementos se ordenan por su número atómico, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto del número atómico? ¿Cómo entonces podemos ir descubriendo que cada elemento tiene un espacio en la tabla periódica? Esta es la tabla periódica actual y vamos a ver por qué están ubicados ciertos elementos de una forma y qué significa cada uno del cuadrito que ustedes ven ahí. La tabla periódica inicial o final, la que tenemos desde 1900, es esta que está aquí y se organizó de menor a mayor. Lo menor está hacia la izquierda y lo mayor es lo que se ubica hacia la derecha. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y un electrón, mientras que el helio, que es el segundo elemento de la tabla periódica, tiene 2 protones y 2 electrones. Esta forma que se utilizó, ustedes van a ver que no es un cuadro que está perfectamente lleno, sino que, por ejemplo, tenemos aquí un espacio, acá tenemos más espacios, y esto se dio o se dejó por la organización de científicos que, como hay mucho por descubrir, quizás había un nuevo elemento y se lo iba a ubicar en uno de esos espacios vacíos, que efectivamente así ha sido hasta el día de hoy. Hay unas tablas periódicas que solamente están llenas los periodos 4 y 5, y a veces en las tablas periódicas, no sé si ustedes ven que están vacías esta parte de aquí abajo. No sé si ven aquí, yo creo que voy a poder notar, ¿ya? Hay unas tablas periódicas que esto de aquí está vacío, ¿no? O hasta aquí, perdón. Ya, esta de aquí está vacía. Y eso significa que han sido elementos químicos que se han ido descubriendo con el tiempo.
Entonces, este cuadro no está al azar. Este cuadro tiene una forma y un sentido. Entonces, si clasificamos a los elementos de mayor a menor en base a su número atómico, vamos a encontrar que en la parte izquierda, la primera línea que ustedes ven de arriba a abajo son los alcalinos, los elementos alcalinos, ¿verdad? La tabla periódica está compuesta de la siguiente forma. Los elementos que están uno abajo del otro, que forman las columnas, son los grupos. Es decir, que la tabla, este es un grupo, este es otro grupo, y así la tabla periódica tiene 18 grupos, ¿no? Entonces, la tabla periódica está diseñada de tal forma que los elementos que van de uno abajo del otro forman un grupo o las columnas. Las que van de arriba a abajo son grupos y son 18. Mientras que los elementos de la tabla periódica que van de uno al lado del otro forman los periodos. Entonces aquí tenemos un periodo, un segundo periodo, un tercer periodo, un cuarto periodo, hasta el séptimo periodo. Es decir, de que la tabla periódica, las columnas o los elementos que van uno abajo del otro serán los grupos y son 18, y los elementos que van uno al lado del otro formando filas van a ser los periodos y son 7. Hasta ahí estamos todos claros. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar o cómo se ubicaron los elementos de la tabla periódica de acuerdo a su número atómico y las características que tienen en común, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1, elemento 1, es el hidrógeno. Tiene un electrón y un protón. Como sabemos, o como ustedes recordarán, el átomo es eléctricamente neutro. Tiene el mismo número de protones en su núcleo de carga positiva que el número de electrones de carga negativa. En el siguiente elemento de la tabla periódica es el helio. El helio tiene 2 protones y 2 electrones. ¿Ok? El tercer elemento, que es el número que estamos viendo aquí, es el litio. Tiene, asimismo, es el tercer elemento porque tiene 3 protones y 3 electrones. Y así sucesivamente están en toda la tabla periódica. Por eso ustedes ven aquí ordenado que aquí dice 1, acá dice 2. Siempre los elementos se los nombra o se los ordena en periodos, ¿no? No de arriba abajo, sino en periodos. Y como ven aquí, el numerito que está aquí es el 9º, el 10º, acá está el 11º. Todos van ordenados de una forma que va de arriba, de izquierda a derecha. Y eso lo podemos encontrar en el número atómico. Número atómico significa el número de átomos del que está constituido ese elemento. Para recordar, un elemento es un conjunto de átomos que comparten las mismas propiedades características, ¿no? Entonces, al darse cuenta de que todos estos elementos comparten sus características, se las ordenó de esta forma. Por ejemplo, en el comportamiento, a ver, para tener algo más claro, el número... Ya, en el caso de elementos, los átomos, sus protones nos dan el nombre, mientras que sus electrones nos van a decir su comportamiento. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el magnesio tiene 12 átomos que conforman su elemento y así sucesivamente se va viendo el número de aquí, ¿no?
Están todos numerados y ordenados. Y también están ubicados de tal forma que comparten las mismas propiedades. Por ejemplo, el grupo número 1, que está formado por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso y francio, tienen una característica en común. Es que en su última capa de valencia tienen un electrón. Además de esa característica, lo que también comparten es que son muy reactivos y que explotan en el contacto con el agua. ¿Ya? Por ejemplo, este grupo número 1, el grupo 1 de la tabla periódica, comparten que tienen un electrón en su última capa de valencia, pero que también en su comportamiento se parecen mucho. Es decir, que, por ejemplo, en este caso, son los metales alcalinos, reaccionan con el agua o explotan cuando entran en contacto con el agua. Por ejemplo, el grupo de los metales que están en los periodos 4, 5 y 6 del grupo 3, 4 hasta el 12, son metales que también comparten características, ¿ya? Entonces, la tabla periódica no solamente está dividida al azar, sino que están de acuerdo al comportamiento de cada uno. Hacia el grupo número 13, que es la parte que está acá, los elementos que están acá, empieza a haber ya comportamientos parecidos, ya que siguen siendo elementos metálicos, pero que ya van variando su reacción. De tal punto que cuando llegan al 18, el grupo 18, ya estos son gases nobles, ya son otro tipo de reacción, pero que todos están ordenados de arriba a abajo, de tal forma que comparten las mismas propiedades, tienen las mismas características. ¿Ok? Entonces, para ir recordando, la tabla periódica está compuesta por grupos y periodos. Grupos, los que van un elemento debajo del otro, y son 18, y los periodos son los elementos que están uno al lado del otro, y son 7. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la tabla periódica? Aquí tenemos el ejemplo del carbono. Tenemos el nombre del elemento químico, tenemos su simbología, tenemos el número atómico, es decir, de cuántos átomos conforman el átomo de carbono, tenemos la distribución de los electrones, es decir, de que el carbono tiene 2 electrones en su primera capa y 4 en su última capa. También tenemos la masa atómica. La masa es la suma ya de los elementos que conforman el átomo. Aquí, por ejemplo, tenemos el átomo del carbono, que tenemos un núcleo con 6 protones y 6 neutrones, ¿ya? Y en su parte externa tenemos, en este caso, 2 orbitales, en el cual siempre, en todos los elementos químicos, en excepción al hidrógeno, tiene 2 electrones en su primera capa, mientras que los otros 4 se encuentran en la segunda capa. Entonces, todos los elementos tienen un número de protones y un número de electrones, ¿no? Por eso es eléctricamente neutro. Y la masa atómica, entonces, es la suma, el peso atómico es la suma de todos estos elementos, y la masa atómica es la suma del peso de todos los átomos, ¿no? El peso atómico es el peso del átomo y la masa atómica es el peso de todos los átomos que conforman ese elemento. Entonces, en este caso tenemos aquí el carbono, que tiene sus 6 protones,
sus 6 neutrones y sus 6 electrones. En cuanto a la escritura de los elementos, en el caso del carbono, pues solamente tiene la letra C, una C mayúscula. Cuando ya el nombre tiene 2 letras, la primera siempre será mayúscula y la segunda será minúscula. ¿Ok? Si yo ubico las 2 letras minúsculas, no es una forma correcta. Si yo ubico las 2 de mayúscula, no es correcta, sino que la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. De esta forma es como se escriben los símbolos químicos de la forma correcta. ¿Cuántos elementos químicos dije que había en actualmente en la tabla periódica? 118. 118 elementos químicos. Ok. Ahora sí. Vamos entonces a ver si nos hemos acordado o si hemos puesto atención. Yo les voy a pasar por aquí, por el chat, un enlace para que ustedes puedan interactuar con la clase de hoy día, ¿no? Les voy a pasar. Antes de eso, cuéntenme, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Me he equivocado? ¿No me he equivocado? ¿Quién tiene una? ¿Quién está pendiente de la clase? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Me equivoqué? Capaz me equivoqué por ahí. Solo una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, en la tabla periódica ahí están los 7 periodos, ¿verdad? Pero abajo sale la de lantánidos y actínidos. Y eso también forma parte de los periodos, ¿o no? O sea, ¿o solo son los 7? Solo son los 7. Solo son los 7. Esos grupos que ustedes ven que algunas tablas periódicas lo tienen, no están dentro de la tabla periódica principal porque se los ha encontrado, se los ha descubierto, pero aún quizás no se sepa exactamente cuáles son sus características. Comparten una característica en común, pero aún no se ha establecido bien de qué grupo pertenecen. Entonces, por eso ellos siempre están aparte, ¿no? Son que se han descubierto, se han estudiado, comparten ciertas características, pero aún no son todavía confirmados cómo actúan estos elementos.